Para cuando termine esta frase, 3 negocios habrán cerrado en este país. Madre mía. O sea, es un golpe directo a la mandíbula. Qué forma tan brutal de secuestrar la atención en apenas un par de segundos. Sí, ¿verdad? Y, a ver, lo más curioso es que esta frase inicial no es el titular de un boletín económico, ni, yo qué sé, una estadística que han sacado de un telediario para alarmarnos. Claro, no es una noticia del día. Exacto. Es, de hecho, un ejemplo magistral que hemos extraído del material de estudio que vamos a desgranar a fondo hoy. Tenemos sobre la mesa un manual académico de oratoria. Pero ojo, sumamente riguroso. Sí, y hay que destacar que no es el típico librito sobre el lenguaje corporal o cómo poner la voz grave, para nada. Se centra en algo muchísimo más profundo que el autor denomina la arquitectura del discurso. Me encanta ese término. Y, a ver, creo que la palabra arquitectura encaja a la perfección con la misión de nuestra disección de hoy. Porque, fíjate, a menudo la gente piensa que esto de comunicar bien es, pues, una cuestión de talento natural. O de tener carisma, ¿no? Lo de hablar bonito y ya está. Eso es. Pero el manual nos propone algo distinto. Nos propone desarmar un discurso inolvidable como si fuera un motor y ver sus piezas exactas. Es como analizar los planos de carga de un edificio. Totalmente. ¿Dónde van las vigas? ¿Dónde pones los pilares? Para que no se caiga todo. Hablamos de pura ingeniería aplicada a las palabras. Y siguiendo con esa línea, me parece fascinante cómo el texto plantea una metáfora muy visual. Dice que todo edificio, por muy espectacular o lujoso que sea por dentro, necesita una fachada. Claro, una puerta de entrada que te invite a pasar. Si no, no entra nadie. Exacto. Si la puerta está sucia o escondida en un callejón, pues la gente que camina por la calle simplemente pasará de largo. Y eso nos lleva directamente a la piedra angular de cualquier intervención en público. Los famosos y temidos primeros 30 segundos. Ahí está. O sea, esos 30 segundos conforman una ventana temporal que es, implacable. Es que hay que entenderlo desde el punto de vista de la biología, de la psicología evolutiva. El cerebro humano es básicamente una máquina diseñada para ahorrar energía. Ya, claro, porque consume muchísimo. Exacto. Así que constantemente está filtrando estímulos. En ese medio minuto, quien nos escucha decide, de forma casi subconsciente, si vale la pena invertir glucosa y energía en prestarnos atención. O si directamente nos mandan a la carpeta de ruido de fondo y sacan el móvil. Eso es. Y aquí es donde las notas que estamos manejando señalan un error garrafal. Un error que, ostras, cometemos casi todos por pura convención social. Es trágico porque lo vemos en el 90% de las presentaciones, en reuniones de oficina, en conferencias, hasta en defensas de tesis doctorales. Sí. Consiste en arrancar diciendo: Hola, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Hoy voy a hablaros de tal. Madre mía, sí. Pues el manual es tajante en esto. Hacer eso provoca que el orador pierda automáticamente el 50% de la atención del público. Antes de decir nada importante, es de locos. Pierdes a la mitad de la sala por ser educado. Pero es que la neurociencia lo explica de maravilla. Para la mente, esa fórmula de cortesía es un patrón súper predecible. Y cuando el cerebro detecta un patrón predecible, ¿qué hace? Pues entra en modo de ahorro de energía, se apaga. Se apaga totalmente. Quien está en el público llega a la sala pensando en sus problemas, en el correo que no ha respondido, en qué va a cenar luego. Sí, en la lista de la compra. Claro. Y aquí entra en juego lo que la retórica clásica, y este manual también, denomina el exordio. El exordio, que suena como a conjuro mágico, ¿verdad? Un poco sí. Pero su propósito no es ser educado, ni presentar tu currículum. Su propósito es romper el estado mental del oyente, provocar un cortocircuito cognitivo. O sea, yo me lo imagino como si una superproducción de Hollywood empezara mostrando a los actores en sus camerinos. Sí, ahí tomando un café tranquilamente. Claro, y mirando a cámara diciendo, bueno, gracias por pagar la entrada, ahora vamos a fingir que estamos en el espacio y hay alienígenas. O sea, te rompe toda la inversión antes de empezar. Es que destruyes el pacto de ficción y la tensión narrativa se va por el desagüe. Si empiezas leyendo el índice de temas, literalmente estás invitando a que la gente se aburra. Entonces, a ver, la clave está en el impacto inmediato. Revisando a fondo las fuentes, veo que proponen 3 técnicas muy concretas para construir este exordio del que hablamos. Sí, son 3 herramientas muy prácticas. La primera que me llamó mucho la atención es la pregunta retadora. Pero ojo, el texto matiza que no sirve preguntar ¿qué tal el tráfico para venir hasta aquí? No, claro. Tiene que ser un dardo directo al sistema de creencias de la persona. Ponen un ejemplo brutal. Preguntar algo como
¿Qué harían si hoy fuera el último día de su carrera profesional? Uf, fíjate en lo que ocurre a nivel neurológico cuando lanzas eso. Transformas a quien te escucha. Pasa de ser un espectador pasivo, ahí sentado, a un participante activo. Porque la mente se pone a trabajar sola, ¿no? Exacto. El cerebro humano odia las preguntas sin respuesta. Es como un puzzle sin terminar. Así que, al escuchar eso, la mente de la audiencia empieza a rebuscar en sus propios archivos. Ya los tienes trabajando para ti. Ostras, qué interesante. Luego, la segunda técnica es precisamente la que utilicé yo, para arrancar nuestro análisis de hoy, el dato perturbador. Esa estadística que te rompe un poco los esquemas, sí. Claro, la de para cuando termine esta frase, 3 negocios habrán cerrado. Y funciona de maravilla porque genera una disonancia cognitiva. Es un dato muy concreto, inmediato, y sobre todo infunde una sensación de urgencia increíble. Es como que el cerebro te dice, a ver, espera, ¿qué está pasando aquí? Necesito más información para entender si esto es una amenaza o qué es. Te obliga a prestar atención. Ya, totalmente. Y luego, a ver, la tercera vía me parece quizá la más poética, pero igual de calculada. La imagen poderosa. Esa es muy buena también. El manual sugiere básicamente pintar un cuadro mental en la cabeza de la gente antes de dar un solo dato lógico. Algo del estilo, imaginen una habitación vacía, sin luz y con un solo libro en el suelo. Asumo que esto apela a un procesamiento mucho más sensorial, claro. Alimenta directamente al córtex visual. Porque recordamos mejor las imágenes, ¿verdad? Evolutivamente, sí. Recordamos muchísimo mejor los espacios y las imágenes que los conceptos abstractos y los números. Si logras que quien te escucha visualice esa habitación oscura, ya ha cruzado la puerta de tu edificio mental. Ya está dentro de tu narrativa, como decíamos antes. Eso es. Ya los tienes en el recibidor. Vale, pues supongamos que el exordio ha sido un éxito rotundo. El público ha entrado, han guardado los teléfonos en el bolsillo y nos miran fijamente. Pero claro, ese impacto inicial se diluye rápido, supongo. Rapidísimo. Es adrenalina pura, que dura lo que dura. Entonces, ¿cómo narices sostenemos esa estructura durante los siguientes, 20 o 40 minutos sin que la mente humana colapse o se sature? Pues ese es el gran salto al cuerpo del mensaje. Y aquí la premisa científica que nos dan las fuentes gira en torno a los límites de la memoria de trabajo. Que es bastante limitada por lo que leo. Minúscula. La memoria a corto plazo es un recipiente enano. Está el famoso número mágico de Miller en psicología, que nos dice que solo podemos retener unos 7 elementos a la vez. Más o menos 2. O sea que si sueltas una lista de 8 puntos súper importantes en una presentación de la empresa, El cerebro del oyente empieza a sobreescribir información, como un disco duro antiguo. Se mezclan los conceptos y al salir por la puerta no recuerdan literalmente nada. es el clásico efecto de un seminario denso. Te dan tanta información que la retención es 0 absoluto. Y la solución que plantea el texto para evitar esto es la famosísima regla de 3, reducir el núcleo de todo tu mensaje a solo 3 grandes bloques. ¿Por qué 3 exactamente? Porque el 3 es el número que el cerebro procesa con mayor comodidad. Le permite clasificar la información, contrastarla y guardarla sin llegar nunca a ese límite de saturación cognitiva. Vale, entiendo la lógica. Pero aquí, quiero hacer un poco de abogado del diablo si me dejas. Adelante, ¿a qué traes? Vivimos en un mundo que es absurdamente complejo. O sea, los retos empresariales, la investigación científica, la economía, todo tiene cientos de aristas. Totalmente. Nada es simple. Entonces, reducir un problema multifactorial a solo 3 puntos no es tratar a la audiencia de forma, un poco condescendiente. ¿No corremos el riesgo de simplificar demasiado la realidad y perder el rigor? Pues mira, es una objeción muy, muy válida. Pero el manual es muy fino aquí y distingue entre simplificar el contenido y simplificar la estructura. A ver, explícame eso de la diferencia, porque me interesa. No se trata de omitir los matices o esconder los datos difíciles. Se trata de organizar toda esa complejidad enorme dentro de un marco que la mente humana sí pueda abarcar de un vistazo. Vale, entiendo. El contenido, no el contenido. Exacto. El texto lo llama el método del trípode. Piensa en un trípode fotográfico. Es la estructura más estable que existe en la física. Claro, 3 patas. Se adapta a cualquier terreno irregular. Y fíjate, nunca cojea, a diferencia de una mesa de 4 patas que siempre acaba bailando. Exactamente. Pues en oratoria es lo mismo. Tienes que montar tu discurso sobre 3 patas. ¿Y cuáles serían en este caso las 3 patas de ese trípode conceptual?
La primera pata es definir qué pasa, es decir, exponer el problema de forma clarísima. Y el autor subraya algo crucial aquí, ¿El qué? que hay que relatar la realidad actual con crudeza, sin edulcorantes ni medias tintas. Si hay un conflicto grave o una crisis bestial en tu sector, tienes que exponer las peores consecuencias. O sea, hacerles sentir un poco de dolor, ¿no? Claro, esto genera tensión dramática. Hace que quien te escucha sienta una necesidad física de que le des una solución. Lo cual nos deja en bandeja de plata, supongo, la segunda pata del trípode, el qué propongo. Eso es aliviar esa tensión que acabas de crear. Es tu solución. ¿Y esto cómo debe presentarse? Porque a veces la gente se va por las ramas. Debe ser la tesis central de todo el discurso. Y hay que exponerla sin rodeos y sin ninguna ambigüedad. Es tu momento de mostrar autoridad absoluta. Yo propongo esto. Vale, problema y solución. Parece muy evidente. ¿Cuál es la tercera pata que falta? La tercera pata, que por cierto muchas veces se nos olvida por completo, es el cómo se hace, la acción. Ah, claro, la ejecución real. De nada sirve que les des una solución teórica maravillosa si luego no das pasos específicos, tangibles y reales para implementarla. La gente tiene que saber qué hacer mañana por la mañana. Problema, solución y acción. Es un molde brillante, la verdad. Pero claro, leyendo los ejemplos que da el manual, me doy cuenta de que no basta con recitar estos 3 puntos como si estuviéramos leyendo la lista de la compra. No, desde luego que no. Quedaría súper robótico. Hay un elemento técnico que, según leo, marca la frontera definitiva entre un orador del montón y uno que es extraordinario. Hablo de las transiciones. Las transiciones, sí, son fundamentales. Volviendo a nuestra metáfora del edificio, las transiciones son los pasillos iluminados que conectan las distintas salas. Para no ir pegando saltos raros. Claro, porque la mente necesita un pelín de tiempo para empaquetar una idea antes de poder recibir la siguiente. Si tú saltas del problema a la solución sin avisar, el oyente tropieza mentalmente. Se pierde. De hecho, me llamó muchísimo la atención cómo el texto prohíbe, y digo prohíbe literalmente, usar conectores vacíos. Los típicos de relleno, ¿no? Sí, prohíbe decir cosas como, bueno, y cambiando de tema, o por otro lado. Dice que eso es pereza mental. En su lugar, exige construir puentes lógicos. Puentes lógicos, exacto. Propone fórmulas como, por ejemplo, habiendo entendido la gravedad de este problema, pasemos a analizar la única solución viable que nos queda. Es que esa frase es, fíjate, pura ergonomía cognitiva. Qué buen concepto. Ergonomía cognitiva. Sí, porque le avisa al cerebro de que hemos terminado un bloque, le da literalmente 2 segundos para guardar esa información en su caja mental correspondiente y le prepara suavemente para abrir una caja nueva. Mantienes a la audiencia de la mano todo el tiempo, sin soltarlos. Esa es la clave de una buena transición, no soltarles nunca. Vale, pues haciendo un poco de recapitulación. Hemos abierto con un exordio brutal, que ha roto los esquemas. Perfecto. Luego hemos argumentado con toda la estabilidad del método del trípode. Y además hemos guiado al público por esos pasillos verbales. Pero, a ver, ¿todo recorrido llega a su fin? Y las fuentes advierten, ojo con esto, que el cierre es justo el momento donde más discursos excelentes se hunden en la absoluta mediocridad. Es como tropezar en la línea de meta. Entramos en lo que el manual denomina la peroración o el cierre de oro, ¿verdad? Así es. El final es súper determinante por un sesgo que en psicología se conoce como el efecto de recencia. El efecto de recencia, o sea, lo reciente. Exacto. Básicamente que lo último que escuchamos es lo que más perdura en la memoria a largo plazo. Por eso la peroración no puede dejarse jamás a la improvisación. ¿Y cómo se construye? Porque leo que tiene como fases muy marcadas. Sí. La primera fase de este cierre es el resumen ejecutivo. Que asumo, que no significa volver a soltar todo el rollo otra vez, ¿no? Sería aburridísimo. Para nada, para nada. Es una recapitulación ultra rápida. Consiste en tomar las 3 patas de nuestro trípode y condensarlas en una sola frase cada una. Es como... Como dar 3 martillazos finales. Eso es. 3 martillazos para asegurar bien los clavos en la madera antes de irte. Vale, y tras ese recordatorio súper veloz viene un concepto que, fíjate, creo que está prestado del mundo del marketing digital, el llamado a la acción, el CTA. El call to action, sí. El texto indica que jamás, bajo ningún concepto, se debe terminar una intervención sin pedir algo muy concreto a quienes te escuchan. Claro, porque si no pides nada,
Tu discurso ha sido, pues, una exhibición artística muy bonita, pero no una herramienta real de persuasión. Totalmente. La oratoria al final busca generar un cambio. Puede ser un cambio de hábito en tu equipo, la aprobación de un presupuesto en el Consejo de Administración o instar a una reflexión moral profunda. Y el manual aconseja usar fórmulas directas, incluso imperativas. Sí, nada de debilidades. Algo como, hoy os reto a que la próxima vez que veáis esto, hagáis esto otro. Hay que transferir todo el peso de la responsabilidad de los hombros del orador a los hombros del público. Tienen que irse con tarea a casa. Exactamente. Y, madre mía, aquí llegamos al punto de las fuentes que más controversia interna me ha generado. Cuando lo leí me quedé perplejo. El Consejo Supremo, la prohibición absoluta del cierre de oro. Sé perfectamente a qué te refieres. Es la prohibición de decir la palabra gracias para terminar. Ostras, es que esto choca frontalmente con toda la educación cívica que nos han metido en la cabeza desde la guardería. Totalmente. Te hace sentir que si terminas de hablar y no dices, bueno, muchas gracias por su tiempo o gracias por escucharme, estás siendo un engreído o un maleducado de manual. Sí, parece que eres un arrogante, pero la justificación psicológica que nos da el autor para esto me pareció de verdad fascinante. Habla de la frase de resonancia. Sí, porque dice que un simple agradecimiento arruina por completo el final. Porque tiene mucho que ver con la tensión emocional. A ver, imagina la escena por un momento. Has expuesto un problema vital, has entregado una solución brillante y acabas de retar a la audiencia a cambiar su mundo con una frase final superpoderosa. Pronunciada además en un tono grave, pausado. Exacto. En ese instante, si lo haces bien, el aire de la sala pesa. La gente está procesando algo muy profundo. Y de repente el orador se pone súper nervioso ante ese silencio. Rompe el personaje, ¿no? Encoge los hombros, sonríe nervioso y murmura rápido, bueno, pues muchas gracias. Es como pinchar un globo de helio con un alfiler. Se desinfla toda la autoridad de golpe. Claro, el gracias final suele ser en realidad una válvula de escape para la propia ansiedad del orador. Sí, porque el silencio incomoda muchísimo. No es un regalo para el público, es para ti mismo, para huir de la tensión. Ostras, entonces el manual exige lanzar esa frase de resonancia, ese golpe final, y dejar que flote en el aire. Permitir que el silencio haga su trabajo de percusión mental en la audiencia. Ese silencio final de 3-4 segundos es ensordecedor y es lo que va a grabar a fuego tu mensaje en sus cerebros. Uf, qué potente. Y a ver, si luego la gente arranca a aplaudir, pues entonces ya asientes, sonríes y das las gracias. Claro, claro. Pero como respuesta a su aplauso. No como parte de tu guión, como si pidieras perdón por haber hablado. Es un nivel de dominio escénico, la verdad, tremendo. Hay que tener mucha sangre fría para aguantar ese silencio, ¿eh? Ya te digo. Ahora bien, hasta aquí, ¿eh? Tenemos unos planos arquitectónicos perfectos. El edificio sobre el papel es precioso, pero leyendo la última sección de este manual, queda clarísimo que saber de ingeniería sobre el plano no te convierte automáticamente en albañil. Desde luego. Las fuentes proponen dejar la teoría a un lado y someter todo tu discurso a un estrés de materiales, como ellos lo llaman, mediante ejercicios prácticos. Y me parece súper acertado porque es la única forma de que luego toda esta estructura fluya de manera natural y no suenes como un robot leyendo un manual. Totalmente. Pues mira, para no hacer una lista aburrida de todos estos ejercicios, me gustaría que imagináramos que estamos preparando una presentación real, nosotros dos, y vamos a pasarla por estos filtros. Venga, me parece un juego genial. Dispara. El primero que mencionan es el clásico discurso del ascensor, o elevator pitch, y el límite que te ponen es súper estricto, 60 segundos, ni uno más. Uf, 60 segundos es una herramienta de diagnóstico despiadada, te lo digo, porque te obliga a articular tu trípode a una velocidad de vértigo. A quitar toda la grasa de tus frases. Claro, si tu idea central, o sea, tu problema, tu solución y el beneficio final no cabe en un minuto cronometrado, el diagnóstico del manual es claro. Tu arquitectura es defectuosa. O sea que ni siquiera tú mismo tienes claro cuál es el núcleo de tu mensaje. Y estás rellenando con palabras de sobra para compensar esa inseguridad. Es el antídoto definitivo contra la verborrea corporativa. Me encanta. Bueno, el siguiente reto que proponen me parece, fíjate, muy divertido para hacer un poco de gimnasia mental. A ver, ¿cuál es? Afirman que no existen los temas aburridos, solo los enfoques mediocres. Qué gran verdad.
y nos retan a diseñar ganchos, exordios de 30 segundos, para temas que a priori son extremadamente secos. El manual usa de ejemplo, agárrate, la importancia de la gestión de archivos documentales. Madre mía. A priori, el somnífero perfecto para cualquier reunión después de comer. Exacto. Yo estuve intentando hacer el ejercicio mentalmente antes de grabar. Pensé, por ejemplo, en arrancar diciendo, a ver, ¿alguna vez os habéis preguntado a dónde va a morir el papel en esta empresa? Oye, pues no está nada mal. Estás usando la técnica de la pregunta retadora que vimos antes para darle un toque casi de misterio a algo que es pura burocracia. Sí, un poco de intriga. Pero, fíjate, podrías elevarlo aún más usando la técnica del dato perturbador. A ver, ¿cómo lo harías tú? Pues entraría diciendo algo como, el año pasado esta compañía perdió 1,5 millones de euros. Y no fue por malas inversiones o crisis del mercado, sino por el tiempo exacto que nuestros empleados pasaron buscando documentos que estaban mal archivados. ¡Wow! Ahí lo tienes. ¡Boom! Es que he pasado de no importarme un pimiento los archivos a exigir que alguien me explique cómo arreglar esta sangría de dinero. Eso demuestra el poder que tiene un buen exordio. Te cambia la perspectiva de golpe. Totalmente. Luego hay otro ejercicio que llaman la prueba del trípode. Y dicen que es el test definitivo para ver si tu estructura sobrevive a la memoria humana real, no a la tuya. Ah, ¿sí? Esta dinámica me parece buenísima. Consiste en explicar tu idea ya estructurada a un amigo, a tu pareja o a un familiar que no sepa absolutamente nada de tu sector. Cero contexto. Cero. Acto seguido, cambias de tema drásticamente. Os ponéis a hablar del tiempo que hace o del partido de fútbol o de lo que sea. Durante unos 5 minutos de reloj. Para distraerle, ¿no? Claro. Y de pronto le preguntas a quemarropa, oye, perdona, ¿cuáles serán los 3 puntos clave de lo que te acabo de contar hace un rato? Ay, madre, me da pánico solo de pensarlo. Es que si la persona se queda en blanco o empieza a mezclar la solución con el problema o solo recuerda alguna anécdota graciosa que contaste pero no el núcleo duro... Pues que el edificio se te ha derrumbado a par completo. Y ojo, la culpa no es de que tenga mala memoria, la culpa es de tu diseño estructural. Te obliga a volver a la mesa de dibujo, a podar información accesoria y sobre todo a reforzar muchísimo tus transiciones. Y mira, hablando de transiciones, el último entrenamiento que nos propone el manual es justo para ganar fluidez y capacidad de improvisación conectando ideas. Este es mi favorito. Nos piden unir dos conceptos que no tengan absolutamente nada que ver el uno con el otro, mediante un puente verbal que suene completamente lógico. En el texto, por ejemplo, retan a conectar el mundo de la cocina con el liderazgo empresarial. Menudo salto mortal. A ver si te atreves. ¿Cómo harías tú esa pirueta mental en directo sin que suene súper forzado? A ver... Déjame pensar. Podríamos empezar hablando, yo qué sé, de los tiempos de una receta. Podría decir algo como, cualquier chef profesional sabe que, por muy buenos o muy caros que sean tus ingredientes, si te saltas los tiempos de cocción, el plato va a ser un desastre total. Vale, te sigo. Hay ingredientes que necesitan fuego lento durante horas y otros solo un hervor rápido. Habiendo visto cómo la gestión minuciosa del tiempo transforma una materia prima, pasemos a observar cómo en el liderazgo corporativo ocurre exactamente lo mismo. Un buen líder sabe qué empleado concreto necesita presión inmediata y quién requiere mucho tiempo a fuego lento para alcanzar su máximo potencial. Magia pura. O sea, de verdad, has usado el concepto del tiempo y la temperatura como una bisagra invisible entre dos mundos que no tienen nada que ver. Es gimnasia retórica. Y si dominas esto, te digo una cosa. El pánico a quedarte en blanco encima de un escenario o en una reunión desaparece por completo. Claro, porque sabes que tu cerebro está entrenado para salir del barro. Puedes construir puentes desde, no sé, una interrupción del público o desde cualquier anécdota, directo hacia tu tema central. Ese es, en definitiva, el objetivo último de la ingeniería discursiva, convertir el lenguaje de uso diario en una herramienta de superprecisión. Pues creo que todo este análisis a fondo del manual nos deja una visión muy, muy clara de las cosas. La persuasión, el impacto que generamos, no son dones místicos de unos pocos elegidos. Para nada. Son matemáticas, son psicología y, sobre todo, estructura. Es saber guiar la mente del otro desde ese cortocircuito inicial del exordio, llevándolo cómodamente por la estabilidad lógica de un trípode. Por los pasillos iluminados. Eso es. Y empujándolo finalmente hacia el cambio con una peroración implacable y con ese silencio resonante que decíamos.
El rigor de esta arquitectura, fíjate, nos revela el altísimo coste oculto que tiene comunicar mal. Cuando no estructuramos nuestros mensajes, no solo estamos aburriendo a la gente, sino que literalmente tiramos por la borda ideas que podrían ser brillantes. Oportunidades perdidas por todos lados. Piensa en cuántas innovaciones, cuántos ascensos o cuántos proyectos cruciales han sido rechazados en el mundo corporativo o académico. No por falta de mérito, sino porque el diseño del mensaje colapsó en esos primeros 30 segundos. Es una pena, totalmente. Pero mira, darle vueltas a todo esto, a mí me lleva a una reflexión final que sinceramente va mucho más allá de dar una charla en un atril o en una sala de reuniones. A ver, sorpréndeme. Si el cerebro humano necesita exordios superclaros, trípodes estables y llamadas a la acción directas para procesar y convencerse de una idea externa, ¿qué pasa entonces con nuestro propio diálogo interno? ¡Ostras! ¡Qué buena pregunta! Claro, cuando intentamos convencernos a nosotros mismos de algo importante, de cambiar un hábito tóxico, de dejar un mal trabajo o de atrevernos a empezar un proyecto nuevo, solemos hacerlo con unos discursos internos que son, caóticos. Llenos de reproches, dando vueltas en círculos, sin ninguna estructura clara. Exactamente. Quizás, antes de ponernos a aplicar toda esta arquitectura del discurso para persuadir a una audiencia de 100 personas, deberíamos revisar un poco cómo estamos estructurando el mensaje cuando la única audiencia somos nosotros mismos en nuestra cabeza. Es que eso es vital. Porque, a lo mejor, resulta que nos estamos perdiendo y rindiendo en los primeros 30 segundos de nuestro propio monólogo. Me dejas sin palabras. Es una perspectiva fascinante para que quienes nos escuchan sigan dándole vueltas hoy. Pues ahí queda eso. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión y seguiremos construyendo ideas en el próximo análisis.